Hola, Joris Karl Huysmans nació en 1848 y murió en 1907. Llevó una vida como funcionario del gobierno francés. A los 51 años se convirtió a la religión católica y estuvo 2 años en un monasterio. ¿Por qué hablar en esta serie de literatura maldita sobre una persona religiosa? La razón es muy sencilla. Huysmans, antes de su conversión al cristianismo, fue conocido como uno de los grandes exponentes del decadentismo. Hablaré de 2 temas en su obra que entran en las categorías de la literatura maldita. El primer tema es la depresión. Como recordarán, en el video sobre Baudelaire mencioné que en ese escritor había una depresión y un aburrimiento ante la vida. En esa época no se usaba tanto como ahora la palabra depresión. Antes se hablaba de melancolía. Pero en el caso de los escritores franceses del siglo XIX, popularizaron palabras como ennui, que significa aburrimiento, o sobre todo spleen, que significa vaso y se refiere al órgano que, de acuerdo a una creencia griega antigua, segregaba la bilis negra causante de la melancolía. Baudelaire dedicó muchos poemas al sentimiento de spleen, mientras que Huysmans escribió 3 novelas sobre el asunto. La primera se llama Al revés, la segunda Enrada y la tercera Allá lejos. En Al revés, Huysmans nos cuenta la historia de Saint y su fastidio existencial, proveniente no de traumas, sino del simple hartazgo respecto al funcionamiento del mundo. Leo un pasaje de la novela que refleja su nulo aprecio por la sociedad. Optó, en cambio, por alternar con jóvenes de su misma edad y condición. Algunos de estos, quienes como él habían sido educados en colegios religiosos, ya estaban nítidamente marcados para toda la vida por la formación recibida. Regularmente iban a misa, comulgaban en Pascua, frecuentaban sociedades católicas y con rubor se ocultaban entre sí sus actividades sexuales, como si se hubiera tratado de crímenes atroces. Eran, en su mayor parte, unos papanatas dóciles y de buen aspecto, tontos congénitos que estuvieron a punto de agotar la paciencia de sus maestros, aunque con todo los habían satisfecho en el deseo de hacer salir al mundo criaturas obedientes y pías. Los otros, los que habían sido educados en escuelas del Estado o en liceos, eran menos hipócritas y más audaces, pero no resultaban más interesantes ni tenían miras menos limitadas que sus compañeros. Estos jóvenes disipados se enloquecían por los deportes ecuestres y las operetas, el sacanete y el bacará, y derrochaban fortunas en caballos, naipes y todos los demás placeres preciados por los espíritus vacuos. Después de un año de pruebas, Saint se rindió a un inmenso desagrado ante la compañía de semejantes individuos cuyo libertinaje se presentaba ante sus ojos como cosa mezquina y vulgar, a la que se entregaban sin juicio ni deseo, a la verdad sin ninguna excitación real de la sangre, sin estímulo alguno de los nervios. Poco a poco fue alejándose de esa gente y se procuró la sociedad de los hombres de letras. Imaginó que los suyos debían ser sin duda espíritus más afines a los de su propia mente y que se sentiría más a sus anchas. Una nueva desilusión lo aguardaba. Le repugnaron sus juicios mezquinos y rencorosos, la vulgaridad de verduleras que reinaba en sus conversaciones y las nauseabundas discusiones en que calculaban el mérito de un libro sobre la base del número de ediciones que alcanzaba y las ganancias resultantes de su venta. Su desdén por la humanidad se hizo más vehemente.
Y por último llegó a la conclusión de que el mundo está formado en su mayor parte por idiotas y bribones. Le quedó perfectamente en claro que no podría abrigar esperanza alguna de encontrar en otra persona sus mismas aspiraciones y aversiones, ya sin esperanza de ligarse a un espíritu que, como el suyo, se complaciera en una vida de asidua caducidad, sin esperanza asimismo de relacionar una inteligencia tan aguda y díscola como la suya con la de escritor o erudito alguno. Como pudieron escuchar, de Saint se fastidia ante lo trivial que pueden ser los valores y estilos de vida de las personas religiosas, de las personas ateas, de los pobres, de los ricos e incluso de los artistas. Como si cada posible estilo de existencia estuviera destinado al fracaso y a la insignificancia, como si no pudiera encontrar nada que lo hiciera sentir contento con la vida. En el caso de la novela Ya lejos, ocurre lo mismo. En este asunto, Durtal es un hombre que tampoco encuentra un sentido profundo en los valores dominantes, sobre todo aquellos del capitalismo, y su énfasis en lo útil, lo práctico sobre lo bello, la materia sobre el espíritu. Esto expresa en el siguiente pasaje, donde critica la literatura del naturalismo. Por ejemplo, de aquellos escritores como Émile Zola. Cito: no le reprocho al naturalismo ni los términos arrabaleros ni el vocabulario de letrinas y hospicios. Lo que le reprocho al naturalismo no es el pesado estuco del estilo, es la inmundicia de las ideas. Querer confinarse en los lavaderos de la carne, rechazar lo suprasensible, negar el sueño, no comprender siquiera que la curiosidad del arte empieza donde dejan de ser útiles los sentidos. Además, mira, Durtal, no solo es inexperto y obtuso, es fétido, porque ha recomendado esta vida moderna atroz. Ha alabado el novedoso americanismo de las costumbres. Ha desembocado en el elogio de la fuerza bruta, en la apoteosis de la caja fuerte. Por un prodigio de humildad, ha reverenciado el gusto nauseabundo de la masa y por eso mismo ha repudiado el estilo, ha rechazado todo pensamiento elevado, todo impulso hacia lo sobrenatural y el más allá. Ha representado también las ideas burguesas. Y cierro la cita. El segundo tema importante en las obras de Huysmans es la salvación del sujeto depresivo a través del arte. Este es mi tema favorito y me identifico totalmente con su significado. En el siglo XIX, los tratamientos de la depresión no tenían las cualidades éticas de ahora. En 1800 no existían terapias psicológicas como las conocemos, ni el conductismo ni el psicoanálisis. A lo mucho había reclusión en instituciones psiquiátricas, tratamientos con imanes o hipnosis. Para los protagonistas de las novelas de Huysmans, el arte puede ser una salida ante el fastidio que les provoca vivir. Ellos no buscan ajustarse a la vida de la gente religiosa o a la vida de los burgueses con sus placeres puramente materiales. No ser un engrane más de la maquinaria de la sociedad, sino buscar otro sentido de la existencia, en este caso, a través de la contemplación de pinturas, esculturas, música o poesía. En este fragmento, por ejemplo, que voy a decir, de Saint logra librarse por unos instantes de su melancolía, de su spleen, con las emociones que le provocan las pinturas de Gustave Moreau.
Gustave Moreau no era discípulo de nadie. Sin antepasados reales ni posibles descendientes, perduraba como una figura única en el arte contemporáneo, remontándose a los comienzos de la tradición humana, a las fuentes de las mitologías cuyos sangrientos enigmas comparaba y desentrañaba, uniendo y fundiendo en una sola aquellas leyendas que se originaron en el cercano Oriente solo para ser metamorfoseadas por las creencias de otros pueblos. Podía referirse a esas investigaciones para justificar sus mezclas arquitectónicas, sus combinaciones suntuosas e imprevistas de telas y sus alegorías hieráticas, cuyo elemento siniestro era realzado por la lucidez morbosa de una sensibilidad completamente moderna. Por su parte, él permanecía cabizbajo y apesadumbrado, fascinado por los símbolos de pasiones sobrehumanas y de perversiones también sobrehumanas, de orgías divinas perpetradas sin entusiasmo y también sin esperanza. Sus obras tristes y eruditas exhalaban una extraña magia, un encanto hechicero que conmovía hasta las profundidades del ser, como el embrujo de ciertos poemas de Baudelaire. De modo que uno se quedaba estupefacto y pensativo, desconcertado por ese arte que atravesaba las fronteras de la pintura y tomaba del arte del escritor sus sugerencias más sutilmente evocadoras, del arte del esmalte sus efectos más maravillosamente brillantes, del arte del lapidario y del arte del grabador sus toques más exquisitamente delicados. Estas dos imágenes de Salomé, por las que Saint sentía una admiración sin límites, vivían constantemente ante sus ojos, colgaban en las paredes de su estudio, en paneles reservados para ellas entre los armarios de libros. Y fin de la cita. Por último, en la novela Allá lejos, el protagonista Durtal sale de su melancolía no a través de las diversiones y valores de su tiempo, sino con la investigación de las atrocidades cometidas por Gilles de Rais, la Edad Media y los rituales satánicos, como se puede entender con este fragmento con el que concluyo el video. En todos tus libros has caído constantemente con todas las armas sobre este fin de siglo. Pero claro, a la larga, uno se cansa de golpear en blando que se hunde y vuelve a su sitio. Tenías que tomar aliento y sentarte en otra época y esperar encontrar en ella un tema que te agradara, lo cual explica fácilmente tus meses de confusión espiritual y esa salud que te ha vuelto de pronto en cuanto te has entusiasmado con Gilles de Rais. Y era cierto, D'Hermy había visto bien. El día en que Durtal se había sumergido en el terrorífico y delicioso final de la Edad Media, se había sentido renacer. Empezó a vivir en el relajante desprecio de los alrededores. Se organizó una existencia lejos del alboroto de las letras. Se enclaustró mentalmente en el castillo de Tifoche junto a Barba Azul y vivió en perfecta armonía y coquetería casi con el monstruo. Evidentemente porque el nombre de Gilles de Rais solo subsiste desde hace 4 siglos gracias a la enormidad de los vicios que simboliza. Ahora llego a los crímenes. Mira, la gran dificultad es explicar cómo aquel hombre que fue un capitán valiente y buen cristiano se convirtió de pronto en sacrílego y sádico, cruel y despreciable.